Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero de Pesca y Naturaleza. En esta ocasión os traigo un montaje para cebos de vinilo, para señuelos de vinilo. Es una variación del montaje Texas y bueno, la variación deriva en que el plomo de tipo bala será sustituido por un plomo cilíndrico con anilla. Este plomo cilíndrico se nos enganchará muchísimo menos en el fondo y bueno, al tener la anilla el sedal deslizará con más facilidad que a través del plomo bala, que siempre tendremos más fricción dentro del plomo de la línea y bueno, pues siempre nos quedará con el montaje Texas tradicional. El señuelo quedará mucho más pegado al fondo que con este sistema que vamos a ver ahora con el plomo de tipo de anilla. Bueno, pues nada, vamos a proceder a realizar el montaje. Vamos a hacer un montaje muy parecido al Texas, que se llama Free Rig. El montaje Free Rig se diferencia del Texas en el plomo. Como todos sabéis, en el montaje estilo Texas montamos primero un plomo de tipo bala, de los que llevan un agujerito, y una vez que tenemos el plomo montado en la línea, atamos el anzuelo y anzuelamos el señuelo de vinilo. Sin embargo, en el montaje Free Rig lo que hacemos es poner un plomo de tipo cilíndrico, de tipo lágrima, con una anilla. Pasaremos el plomo a través del hilo, como podéis ver. Ataremos hasta aquí todo igual con el estilo Texas. Ataremos el anzuelo, en este caso es un anzuelo de vinilo de tipo recto. Aquí cada cual que haga el nudo que más le apetezca. Y una vez montado el anzuelo, vamos a proceder a montar el vinilo. Cortamos el trocito de hilo que nos sobra. Y en este caso vamos a poner una lombriz, una lombriz con muchísimo movimiento, con una cola larga. Como siempre anzuelamos la lombriz hasta la curva del anzuelo, ¿vale? Pasamos el anzuelo, medimos por donde tiene que salir el plomo, la punta del anzuelo, pinchamos el vinilo y así nos quedaría montado. Esto es un estilo Texas con la variación del montaje Free, que como hemos comentado en otras ocasiones, en otros vídeos, por ejemplo en el Free Drop Shop, se trata de que en el Drop Shop el anzuelo queda libre. Free significa libre o suelto, y en este caso lo que nos queda es el plomo de ojal. Fijaros cómo nos quedaría el montaje parecido al Texas. Sin embargo, con el montaje tipo Texas, con el plomo tipo bala, el montaje quedaría mucho más pegado al suelo debido a la fricción que nos hace el hilo dentro del plomo. Al ser un agujerito que tiene casi el mismo diámetro que el hilo,
y de esta manera el ojal del plomo es mucho mayor y le da más soltura al señuelo, con lo que este quedará menos pegado al suelo y tendrá más libertad para quedarse un poquito más elevado. Sobre todo si queremos una elevación mayor, pues pondremos vinilos que sean flotantes. Pues nada, como veis, esta es la variación que hay entre el montaje de estilo Texas y el Freehrise Rig, muy parecido, es lo mismo, solamente que cambiamos el sistema del plomo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, compartirlo, darle a like, suscribiros al canal y gracias por estar ahí. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.